Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En este acompañamiento a las clases que imparto en los cursos, los cuatro cursos de este semestre de 2025-1, entre los que está uno de Fundamentos en Lógica para licenciados en Matemática, yo pues quiero siempre acompañar en video a la lectura, a los cuadernos de diseño de las clases. Les presento un video de diseño, de presentación de la estructura de la clase y luego un video o varios de presentación del desarrollo de la clase y otros apoyos en cuanto a la evaluación, los diseños de cómo propongo ser evaluado en estos enfoques de aula invertida, STEAMs o STEMs o STEAMs, más precisamente STEAMs, y de ABPP, es decir, de aprendizaje basado en problemas y proyectos. Bueno, entonces aquí nos está pidiendo también que definamos las variables A y B, entonces A, B, bueno, eso lo hacemos con, se me está olvidando. Bueno, aquí él me lo compone, ¿cómo es? La inteligencia artificial me dice, bueno, yo puedo traer las variables que voy a utilizar, las variables simbólicas, con cp.abc e importamos a las variables que quieran, en este caso a y a b mayúscula, la otra las puedo dejar así. Entonces es muy bueno la inteligencia artificial porque nos ayuda en este enfoque para poder aplicar lo que necesitamos. Entonces aquí, si queremos aplicar la XOR o OR exclusivo entre A y B, pues bueno, démosle los valores a ella. A, B, y decimos que uno sea 1 y el otro también. Entonces, si ambos son iguales, nos debe dar un false. Bueno, aquí, pero entonces tenemos que pedirle que nos muestre el resultado de esta disyunción exclusiva. Entonces, de la expresión, bueno, aquí, y aquí nos dice efectivamente false, porque la hora exclusiva, cuando ambos son verdaderos, devuelve falso. Es algo muy curioso, entonces, y queremos para los estudiantes agregarle aplicaciones de la hora exclusiva. Entonces aquí quiero dejarles un diseño de esta clase de aplicaciones reales. Más que todo, como uno de los enfoques que me gusta mucho para la hora exclusiva es las aplicaciones reales en ciencia de datos, por ejemplo. Entonces, pero vamos a dejárselo en libertad a ver a la inteligencia artificial en donde me muestra esas aplicaciones reales para eh, la hora exclusiva, la XOR o hora exclusiva. Entonces, para aplicaciones reales, entonces vamos a pedirle a la inteligencia artificial para poder dejar a los estudiantes no solamente este saber, sino cómo se aplica. Entonces, aquí le vamos a decir, dame una descripción de aplicaciones del operador lógico XOR, OR exclusiva o disyunción exclusiva o excluyente, aplicaciones del operador lógico eh, propias para la formación de licenciados en matemáticas eh, de la Universidad de Antioquia. Entonces casi siempre se busca es como que sea muy cercano al contexto de los estudiantes a los que se da. Por favor, por favor, incluye aplicaciones en ciencia de datos, también, bueno, inclusive. Entonces aquí le pedimos esta y seguimos con el diseño mientras él nos entrega, bueno, pero para poder que no nos vaya de esta línea y no se me pierda esta inclusión en el diseño para mis estudiantes, aquí también voy a abrir el cuaderno para tablas de verdad, en la que vamos a poner ese XOR también. Entonces, aquí en el diseño de la clase para tablas de verdad, aquí él mientras nos abre,
que siempre se demora, entonces nos muestra como desconfigurado el cuaderno. Bueno, aquí ya no está, se está estabilizando. Y esa de XOR, vamos a ver aquí, para que nos quede en el diseño de clase y en el diseño de evaluación, que ya nos lo está generando una inteligencia artificial que nos ayuda mucho a entregarles un saber, a poder implementar este enfoque de enseñanza STEAMS y de aprendizaje basado en problemas y proyectos para los profesores que acompaño de la licenciatura en matemáticas en este curso. Bueno, entonces aquí convertimos este en línea de código para poder ejecutar estas líneas e ir mejorando esos scripts de Python que desde un cuaderno Jupyter nos van a ayudar a presentar este saber de la lógica, en este caso la clase sobre tablas de verdad. Entonces está STEAMS, Powered Truth Tables, o sea, tablas de verdad, STEAMS Powered. Entonces aquí codificación con Python. Entonces aquí podemos también pedirle, bueno, y deme este título de la clase en español, miremoslo aquí, y también para su pronunciación. Entonces nos dice que tablas de verdad basadas en STEAMs, o sea, en enfoque de enseñanza STEAMs. Entonces, basadas en STEAM, codificación lógica en Python. STEAM powered truth tables, coding logic with Python. STEAM Powered Truth Tables, Coding Logic with Python. Bueno, entonces aquí ya nos tiene, le ponemos también el título ya en español. Aquí lo ponemos como en una control V y seguimos en la presentación de esta clase. Entonces, en los objetivos de aprendizaje van a ser diseñar e implementar tablas de verdad en Python y de manera manuscrita, tablas de verdad eh, de manera manuscrita y en Python, de manera manuscrita y en Python utilizando herramientas STEAMS y resolviendo problemas lógicos mediante ABPP. Recuerden que STEAMS es Science, Technology, Engineer, Arts, Math, es decir, el enfoque que pretende una enseñanza holística que conjugue la motivación por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática. Los indicadores de que se ha logrado este objetivo de diseño e implementación de tablas de verdad son la creación de funciones en Python para generar tablas de verdad con NumPy y SciPy. Ese es un indicador de que se ha aprendido. Si se logra hacer esta forma de generación de tablas de verdad con estas dos librerías y analizar proposiciones compuestas usando conectores lógicos como la I, la O, la negación y la implicación. Aquí les voy a agregar también backslash left, right, ht arrow, es decir, el bicondicional, y diseñar visualizaciones interactivas con el Python widget y animaciones con Maplotlib Animation para presentar estos saberes y aplicar tablas de verdad en proyectos interdisciplinarios como circuitos electrónicos y ética en inteligencia artificial. Y aquí ya empezamos con la configuración inicial para visualización. Bueno, aquí ya nos está un poquitico todavía fallándonos como la tarjeta gráfica porque no se nos ha actualizado bien todo esto. También siempre recordamos de que esta función para guardar los gráficos debemos siempre dejarla en descargas. Entonces aquí la dejamos siempre en descargas para que esos gráficos los guarden en esta carpeta de descargas y ya de ahí los utilicemos para promocionar las visualizaciones a través del canal en YouTube. Entonces descargas y aquí le ponemos importamos import OS, que es el módulo de Python para controlar el sistema operativo del computador, y a Matplotlib como PLT, y así esta función ya nos queda completica, pero no para poder correr em, todas las líneas de código, pues ya activó el Virtual Environment, y esta línea que ya le puso chulo, que ya definió nuestra función SaveFig para guardar las figuras,
la cortamos y la bajamos para que después de los objetivos nos quede por aquí, más abajito. Entonces, V sin control. Ahora vemos el mapa conceptual y hacemos la lectura de los conceptos y las conexiones entre ellos, que eso ayuda mucho al aprendizaje y es uno de los objetivos, de que el estudiante sea capaz de ver las conexiones que tienen los conceptos que se le están presentando, los conceptos y las conexiones entre ellos. A esto le ponemos también parámetro view en valor booleano true, eso también es un uso para decirle cuando yo quiero que el computador haga algo o no, en este caso que visualice el mapa a través del cuaderno Júpiter. Entonces eso utilizamos lógica, los valores booleanos, true para verdadero, para decir, por favor muéstreme eh, en el cuaderno Júpiter o en una visualización aparte el mapa conceptual. Y aquí aparece proposiciones. Hay proposiciones que son atómicas y otras que son moleculares. Hay lógica proposicional, en la que se trabaja con ese concepto de proposición, y los conectores que son AND, OR, NOT, implicación y bicondicional. Y las tablas de verdad y las aplicaciones de circuitos. Entonces aquí de pronto para el mapa le podemos agregar que si decimos de proposiciones atómicas, entonces las otras las llamamos moleculares. Moleculares. Y si llamamos de simples, entonces las otras las llamamos compuestas. Los conectores lógicos AND, OR, NOT y la implicación, y le ponemos también el lenguaje, a través del lenguaje LaTeX, el left para izquierda, el rig, HT, para derecha y el arrow para flecha. Entonces así una flecha que mira hacia los dos lados. Y volvemos a correr a ver cómo nos queda ya el mapa, a ver cómo lo ha mejorado. Parece ser que no nos admite el lenguaje LaTeX. Sí. Vamos a ver si poniendo la cadena en crudo, a ver si de pronto GradBees nos la admite mejor así. Sin embargo, no nos la admite mejor así porque no nos aparece el bicondicional. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer como para que si nos la admita. De pronto, equivalent, entonces decir, no poner left arroba en lenguaje LaTeX, sino escribir el nombre equivalent, que es también una manera de enunciar ese conector. Bueno, entonces, para que tengamos el AND, OR, NOT, implicación y el equivalente, o la equivalencia lógica. Bueno, aquí nos muestra el mapa y ya luego, aquí esto lo ponemos en línea de texto, lo ponemos en línea Markdown, y aquí, bueno, esta es una manera que nos entregó la inteligencia artificial, pero no me lo está leyendo. Viene acá, vamos a ver si este no lo, aquí lo va a leer de esta manera, mapa conceptual .gb.png. Bueno, y en este partimos aquí para convertir esta parte en línea de texto y ver que ya empezamos el contenido después del mapa conceptual y empezamos, bueno, en los contenidos están las proposiciones, que son expresiones con valor B o F. Por ejemplo, una proposición es llueve o está lloviendo, entonces que habla también de un estado presente de clima. Y los conectivos P y Q, que es la AND, que es verdadera solo si ambos son verdaderos, y la disyunción, que también la podemos entender como un OR, que es falsa solo si ambos son falsos, o sea que aquí nos establece las singularidades de esos dos conectores, y que la negación invierte el valor de verdad y se denota también con NOT, y que pues, la implicación es falsa solo si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es decir, de la verdad no se puede seguir la falsedad. Es decir, entonces aquí le ponemos es decir, de la verdad no se puede seguir la falsedad. Bueno, es así, seguimos con tablas de verdad en Python en este contenido y aquí ya cortamos la línea con control shift guión y quitamos estos delimitadores en esta línea de código y el otro delimitador final, y corremos el código en el que se trata de mostrar con NumPy y Pandas y SymPy
la conjunción, la disyunción, la negación y la implicación. Entonces, aquí una función generar tablas, genera la tabla, y aquí le das la proposición que quieres. Entonces, aquí se la dices en notación funcional. Entonces, es muy bacana porque uno, si uno quiere la negación, entonces le dice, dame la proposición not de P. Entonces, te haga la tabla de verdad de ella. Vamos a ver. Entonces, miren que él nos hace la tabla de verdad y nos dice, cuando P sea falsa, entonces el resultado va a ser verdadero. Y cuando P sea falso, entonces va a ser verdadero. Y cuando P sea verdadero, eso va a ser falso. Y ya Q no la tenemos que tener en cuenta acá. Nos la está poniendo por defecto. Y en el resultado lo ponemos con tipo formato para que el resultado tenga efectivamente a la función. Entonces, resultado, espacio, entre llaves, y me pone a la función eh, o proposición lógica, function. Entonces, así también es muy bueno porque uno puede entender una proposición como una función de las valores de verdad de las proposiciones simples que la componen. Entonces, entender también las proposiciones con el significado de proposición. Y aquí ya, miren que nos queda que el resultado nos aparece que lo que se nos está entregando el resultado es la negación de P. Entonces aquí ve que cuando P sea falso, pues aquí el resultado va a ser verdadero y que cuando P sea verdadero, el resultado va a ser falso. Entonces es algo muy bacano esta manera como nos generan las tablas de verdad asociado a cada uno de ellos. Y aquí, entonces pues, bueno, y si yo quiero es P, bueno, en notación funcional el operador OR con mayúscula entre P y Q. Entonces él te generó la tabla de la disyunción y te dice, ah, sí, vea, la disyunción casi siempre es verdadera, solamente es falsa cuando ambos son falsos, como hemos sabido. Porque si alguno, si al menos uno, el segundo o el primero o ambos son verdaderos, la disyunción nos da verdadera. Y que otra manera de simbolizar en Python la disyunción es con P barras Q, con P barras Q. Formas de denotar la disyunción en Python. Entonces, para estos conectores, vamos a ponerle aquí que también en Python la disyunción se denota con una barra vertical. Entonces, en Python, la disyunción se denota con una barra vertical. Es la manera de en Python, o una de las maneras de denotar eh, ese conector lógico. Y también es importante como y bueno, y la i cómo. Entonces miremos acá cómo lo hace la i. Aquí le ponemos el AND para que veamos cómo lo hace. Entonces aquí en el AND, miren que nos entrega que se denota con el ampersand, ¿cierto? El ampersand. Entonces, aquí le ponemos que en Python, en control C, aquí le ponemos en Python, ya la conjunción se denota con el ampersand. En Python, la conjunción se denota con el ampersand. Con el ampersand, aquí le ponemos este. Con el ampersand, creo que le podemos poner aquí como el nombre, creo que se llama así. El ampersand. Ampers, ampersand. Ampersand. Y terminamos en D, de I. Eso es como una I. Ampersand. Vamos a decirle, bueno, a corroborar si se llama así, ¿cierto? Entonces, el ampersand. Ampersand. El ampersand, eso que, mírenlo acá. Entonces, efectivamente, el signo ET es una ligadura de la conjunción copulativa latina, ET, que a su vez equivale a las conjunciones españolas I, E y al desusado ET. Y al desusado ET. Es que ET también se utiliza como para decir conjunción, pero también el ampersand también. Entonces tener esa partecita, uno aprenderse todas estas terminologías propias de este saber de la lógica. Y bueno, entonces aquí ya tenemos con NumPy cómo generar tablas de verdad con NumPy y SymPy. Entonces aquí utilizo pandas, SymPy, y en SymPy los operadores lógicos
son funciones, son and, or, not, implies y creo que se llama equivalents, key equivalents. Entonces aquí también podemos tener equivalencias. Mire que si yo tengo aquí equivalents, key equivalents, entre una proposición P y una proposición Q, él te da la tabla de verdad de la equivalencia. Miren que nos dice, la equivalencia va a ser verdadera, miren que es verdadera cuando ambos son falsos o ambos son verdaderos, pero es falsa cuando al menos cuando sus valores de verdad de las proposiciones simples que la componen difieren. Mire que cuando es falso verdadero, aquí da falso, cuando es verdadero falso, aquí da falso, mientras que cuando los valores de verdad de P y Q son iguales, aquí me da verdadero, aquí cuando son iguales a verdadero, pues entonces la equivalencia es verdadera y la denotamos en notación funcional con equivalent P, Q. Entonces, para SymPy, los, eh, mm, los conectores lógicos son funciones, son funciones. Entonces, para SymPy, los conectores lógicos son funciones. Aquí le vamos a poner comentario para SymPy, los conectores lógicos son funciones. Por eso utilizamos notación funcional de paréntesis. Entonces ponemos equivalent actuando entre paréntesis. Los argumentos van a ser las proposiciones separadas con coma. Entonces una notación funcional. Entonces es por eso que utilizamos en SymPy notación funcional. En cambio hay otras veces que utilizamos notación aditiva. Uno, operador y luego el otro. Uno, operador y luego el otro. Notación aditiva. Por llamarla así. Eh, sigamos con la clase en la parte artística. Nos gusta ya pedirla en forma, por ejemplo, de canción. Entonces, en forma de canción, aquí le quitamos estos delimitadores de triple tilde inclinada a la izquierda y leemos la canción que dice que puede ponerse como una música de cumbia de los verdadines, ritmo de cumbia colombiana. Entonces dice, pues si P es B y Q es F, la implicación hay no es verdad. Y el AND es exigente. Dos verdades pide él. El OR es más consentidor. Con un B ya está bien. Y NOT revuelve la tortilla. Lo que es B lo vuelve F. Tablas de verdad, mi gente, resuelven cualquier problemita. Esa es una forma como un poema asociado para un componente artístico acá. Yo quisiera como también que él me generara la música para este. Entonces, bueno, de pronto voy a ensayar porque me gustaría. Entonces, control C. Decirle a la inteligencia artificial que, pues, léeme, léeme, léeme el siguiente poema con música apropiada generada por ti. Y regálame el archivo .mp4 con esta canción. Canción con música, ¿cierto? Léeme. Vamos a ponerle aquí. Léeme el siguiente poema. Entonces, ¿cuál es? Entonces, vamos a ver si le damos música gracias a la inteligencia artificial. A ver si él puede hacer eso. Vamos a ver, yo creo que sí. Y mientras él lo hace, ya nosotros le hemos pedido la parte de las aplicaciones a la de XOR. Entonces aquí las vamos a poner ya para la clase. Entonces las aplicaciones de la OR exclusiva o XOR la ponemos acá en nuestras, en la parte de evaluación, aplicaciones de la OR exclusiva, control V. Ya nos queda con ese, en el cuaderno de evaluación sobre la clase de tablas de verdad, esas aplicaciones y mire que las que nos dio un buen texto, nos dice que aquí tienes una descripción detallada de aplicaciones del operador XOR o OR exclusivo especialmente relevantes para la formación de licenciados en matemática en la Universidad de Antioquia, con énfasis en ciencia de datos y conexiones interdisciplinares. Entonces aquí, bueno, pues él me entrega
entre otras. Aplicaciones XOR en matemáticas puras y aplicadas. En criptografía y teoría de códigos se aplica. El cifrado de Berman, de Burnham. XOR es la base de descifrado perfecto. One-time paths, ejemplo. Por ejemplo, entonces descifrado perfecto. Aquí nos da como un ejemplo en Python de cifrado perfecto. Entonces aquí nos dice, aquí tengo un mensaje, hola en binario, aquí, hola en binario. Aquí hay una clave y aquí nos da una forma de obtener el cifrado de ese mensaje. Entonces aquí es como en protección de la información. Aquí lo volvemos en línea de código, quitándole esta indentación. Aquí completamente. Aquí ya. Y ya en esta parte, en esta última línea, el cifrado la vuelve una lista de Python por comprensión, en donde va a calcular este M a la K para todo M y K en las parejas ordenadas entre mensaje y clave. Entonces va a ser una combinación entre mensaje y clave para proteger la información. Ahí después ya uno le dice cómo queda el cifrado, le pide que cómo le quedó. Entonces él le muestra que el cifrado quedó 5,9. La manera de proteger la información, el mensaje. Formas de protección de información. Él dice que, pues bueno, eso es una manera de efectivamente el operador XOR debe ser porque este símbolo es de XOR. Entonces verifiquémoslo. Es que es una manera en Python de simbolizar el conector XOR, que es como una flecha hacia arriba, que es la que utilizamos para exponentes. Entonces pongámosle, por ejemplo, true eh, elevado a la true. Entonces, a ver qué él hace. A ver si hace lo que estudiamos en XOR. Que acuérdate que cuando los valores de verdad son iguales, él nos devuelve false. Y mire que sí, en este caso nos devuelve false, entonces esa función. Es decir, ese es el operador XOR en Python. El acento circunflejo, pues aquí le vamos a poner el acento circunflejo es el símbolo para el operador lógico XOR. Es bueno, y lo podemos acabar de corroborar poniéndole false, poniéndolo a trabajar con dos iguales, false y false, y ver que aquí también acuérdense que nos da false, y que si al menos uno es verdadero, entonces true, por ejemplo, para el primero, él nos tiene que volver un true, y si es verdadero el segundo, entonces aquí false y aquí true, entonces también nos debe volver verdadero, mire que si lo hace. Entonces aquí le ponemos un titulito y es cómo se implementa, cómo se simboliza en Python el operador XOR. Cómo se simboliza en Python el operador XOR o la disyunción exclusiva o el operador de disyunción exclusiva. Entonces aquí lo ponemos que es con el ampersand. Muy bien. Y ahí seguimos con la clase. Otra manera de notar ese operador es con esta circunferencia con un símbolo más adentro. Es decir, como una adición especial, como una forma de adición especial. Entonces, aquí nos va diciendo mucho más, es relevancia para las matemáticas, estudio de grupos aditivos en cuerpos finitos, eso en matemáticas puras, y el código Hamming, el XOR calcula bits de paridad para identificar errores en transmisión de datos, y en la álgebra abstracta, la estructura algebraica XOR define el grupo abeliano F2 con aplicaciones en teoría de retículos, lattice y álgebras booleanas. Ejemplo, demostrar que F2, más con bolita, o sea, con el XOR, cumple asociatividad, conmutativa y existencia inverso. Es decir, es una estructura asociativa, conmutativa y con existencia inverso. Pero no nos piden como que si tiene módulo. Y no elemento neutro. Y en topología y geometría discreta, en persistencia topológica, el análisis de datos topológicos TDA, el XOR ayuda a identificar patrones no lineales en nubes de puntos. Patrones no lineales en nubes de puntos. Ayuda también.
en topología, otra aplicación de XOR. Y aquí nos muestra varios scripts de Python y aquí también cómo se implementa. Entonces, aquí tenemos aplicaciones en ciencia de datos, enfoque práctico, clasificación no lineal. Cuando hay clasificación no lineal, el problema del XOR es un problema en ciencia de datos. El caso emblemático donde perceptrones simples fallan, requiriendo redes neuronales multicapa o MPL, ejemplo, las de TensorFlow. Entonces, es que resulta que efectivamente el problema del XOR para clasificación es un problema muy importante que describe Guerón también y entonces tiene que ver con efectivamente este operador. Y aquí nos muestran cómo implementarlo con Python para visualizar el problema. Entonces aquí nos muestra eso, es que no pueda tener de la lógica aplicaciones, en este caso a ciencia de datos, 1, 2, 3, 4, creo que 5, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, y aquí bajamos más, 1, 2, 3, 4, 5 para quitar esta indentación y 1, 2, 3, 4, 5 y estas 3 del delimitador final y corremos. Y nos dice que le falta instalar a TensorFlow. Entonces, bueno, pues instalémoslo. Entonces, traemos la terminal para tener esta librería que efectivamente nos implementa redes neuronales y que es que efectivamente con redes neuronales que se pueden clasificar eh, una eh, una estructura dada por un XOR o OR exclusiva. Entonces aquí tenemos pip install TensorFlow. Creo que esta la creó Google. Creo, tenemos que revisar. Te invito a que como tarea lo revises donde viene esta librería que es gratuita mmm, para utilizarla en redes neuronales. Aquí no la va a instalar. Y así nos queda entonces un compendio de al menos unas aplicaciones de esa obra exclusiva, en este caso para ciencia de datos. Nos falta como una forma gráfica, porque me gusta como poner la forma gráfica de los datos dados por la XOR, que son 4 puntos, son los vértices de un cuadrado, y que como esos vértices de un cuadrado para clasificación binaria son difíciles, no son linealmente separables, lo que hace difícil que un perceptrón solito construya el modelo clasificador. Entonces, que son las redes multicapa las que encuentran un clasificador binario para esa configuración especial. Aquí está instalando TensorFlow, que también es una librería pesadita, y vamos a pasar a seguir leyendo nuestra clase, ya en este caso en cuanto a los elementos históricos y epistemológicos asociados a esta clase, que ponemos esto en línea de texto, historia y epistemología. Entonces, en cuanto a historia, el misterio de los símbolos lógicos érase una vez, en el frío norte de Inglaterra, un joven George Bull, y aquí nos da como la manera de obtener esa imagen, que soñaba con convertir el pensamiento en ecuaciones. Las ideas son como números, decía, mientras escribía x.y para el y lógico. Años después, el alemán llamado Frege unió lógica y matemática con su Begriff, y el mundo nunca fue igual. Hoy hasta su celular usa sus reglas para tomar decisiones. ¿Quién dijo que la lógica no era mágica? Esa es una manera de enunciación histórica que le pedimos que efectivamente nos la diera como manera de cuento, para una manera que fuera una manera mejor o más amena. De actividades de aprendizaje, el laboratorio interactivo. Aquí cerramos el delimitador y efectivamente ponemos esto en línea, quitamos estos delimitadores y aquí voy a utilizar Python Widget para mostrarnos una animación, en este caso para calcular conectivos. Y mire que aquí nos muestra el resultado que and, y aquí nos muestra true, or true, not, de P es false y P implica Q en true. Bueno, hay que ver como el por qué lo diseñó de esta manera. El resultado and P and Q, debía haber ponido como que and P and Q
P and Q, en OR P OR Q y en not P la negación de P. Y es que aquí está diciendo, bueno, en la conjunción va a calcular la conjunción entre P y Q. Y así cuando están minúsculas que no está utilizando SymPy, sino simplemente la librería de Python para hacer conjunción entre proposiciones. Y aquí las demás. Aquí yo de pronto lo que podría hacer es display, resultado, columnas, valor. Bueno, yo quisiera es como que él, para implementar esta animación que está utilizando a Interact, ¿cuáles puedo yo cambiar? Porque no me tiene como un deslizador para yo mover. No sé por qué. Aquí no se ve como que para qué es esta aplicación, va a haber que corregirla utilizando la inteligencia artificial, este laboratorio interactivo. Bueno, ¿qué pretende? Eso es porque no se muestra como nada ahí. No muestra nada, aunque aquí aparece que si lo pongo en falso a P, ahí sí me da el line que va a dar. Así es que es más aquí más abajo. Entonces que cuando P es falso y Q verdadero, el LAN va a dar falso, el OR va a dar verdadero, la negación de P va a dar verdadero, efectivo, y la implicación va a ser verdadera porque de falso, de falso sí se puede seguir un verdadero. Entonces aquí efectivamente si es interactivo, aquí le podemos poner falso, y si ambos son falsos, el LAN es falso, el OR es falso, eh, y la negación de P va a ser verdadero y la implicación va a dar verdadera. Excelente, una cosa muy bonita, la manera en cómo esa forma interactiva para evaluar según el valor de verdad de las proposiciones simples, cuál va a ser el valor de verdad de cada una de de los conectores, aunque aquí falta la equivalencia. Entonces, para la equivalencia, uno puede ponerle, aquí le completo el diccionario, le digo, bueno, pues hagamos una cadena en la que pongamos la equivalencia. Entonces, con P, eh, aquí me dice como que equivalent Q, yo quiero como equivalent Q, entonces le vamos a decir P, una doble flecha, pues como que de pronto con este, este y este, así, P, Q, para la equivalencia, 2 puntos para el diccionario. ¿Cómo se calcula la equivalencia? Él me lo dice. Esa equivalencia puede ser como un P en Q o no P en no Q. Bueno, puede ser que ese funcione, vamos a tomarle a ver si es una manera de expresar como eh, con disyunciones y conjunciones y negaciones a la equivalencia. Vamos a ver si la inteligencia artificial lo hace bien. Entonces ya con eso, cuando lo corro de nuevo, que me dice que hay un errorcito, me dice que sintaxis error en not P. Aquí, not P. Bueno, de pronto es porque él quiere. Aquí. Ah, sí, es que aquí me falta una coma de separación en este diccionario de Python. Y ahora sí. Y miremos que cuando. Vamos a ver si sí funciona la equivalencia. Entonces, cuando ambos son verdaderos, ella es verdadera. Cuando ambos son falsos, ella es falsa, la equivalencia, y cuando al menos uno es verdadero, ella es falsa, la equivalencia, mire que nos muestra que la equivalencia es falsa, y cuando este es falso y este verdadero, miren que efectivamente la equivalencia es falsa. Entonces, él utilizó una forma equivalente, una forma equivalente para expresar la equivalencia lógica, y así ya tenemos una interactividad con la conjunción, la disyunción, la negación, la implicación y el bicondicional. Yo debería como dejar primero a OR y a NOT como son los conectores básicos de primero. Entonces yo voy a poner efectivamente a la negación, control X, la pongo de primero porque son los conectores básicos primitivos con los que podemos construir todos los demás. Y la disyunción, control X, y lo ponemos acá, control V, y aquí ya cerramos este y ahora sí los tenemos en un mejor orden con la negación, luego la disyunción, luego el AND, luego la implicación y por último el bicondicional. Entonces nos queda una interacción mucho mejor. Después sigue otra animacióncita que nos trae muy buenos recursos para que el estudiante pueda experimentar con la lógica desde su computador
y que también, bueno, pues, por ahora con el computador. Bueno, entonces aquí quitamos este delimitador para poder ejecutar esta línea de código. Aquí ya esta. Y aquí también corremos esta. Y vamos a ver, esta, él dice que falta PLT. Entonces, para PLT es que tenemos que ponerle a matplotlib. Entonces, import matplotlib.pyplot matplotlib.pyplot as plt. Y ahora si la corremos de nuevo y nos muestra como, bueno, vamos a ver la animación, control, quitémosle todo esto de aquí abajo, control menos para verla con mejor. Y aquí ya en esta le damos play y él la está ejecutando, pero yo aquí lo que veo es un P y un Q, aquí false y false, entonces aquí nos muestra como valores de verdad de P y Q, falso, falso, verdad, aquí falso, verdad, aquí verdadero, verdadero, bueno, se van moviendo muy rápido. Y no más, como que nada más nos muestra cómo P y Q cambian sus posibles valores de verdad. Ahí dice animación de tabla de verdad, pero no muestra como mucha cosa aquí en esta primera, en la segunda aparece en blanco. De pronto pedirle a la inteligencia artificial que nos mejore esta porque no tiene como una visualización como interesante. Nada más no nos muestra, siendo que aquí pareciera que él va a animar para mostrarnos a P y Q y su conjunción, por ejemplo, en la animación. Y aquí no vemos eso como bien organizado. Entonces en esta parte como que no vemos como algo interesante en esta, entonces sería bueno como corregirla. Sigue la evaluación, la voy a poner en línea de texto, en la que bajo el enfoque STEAMS se nos propone que en ciencias evaluar al estudiante pidiéndole que modele el comportamiento de un ecosistema con reglas lógicas, y en tecnología simular compuertas AND y OR en circuitos con Python y crear una estructura digital que cambie con combinaciones lógicas. También un quiz, aquí un quiz en el que vamos a poner ese quiz que él nos propone. Está en línea de texto y está así como está en línea de código. Entonces pone un diccionario, una lista de diccionarios con la pregunta: ¿qué valor tiene la negación de verdadero y falso? Entonces, la conjunción entre verdadero y falso va a dar falso y la negación de eso va a dar verdadero. Entonces, así, esta primera, ¿qué valor tiene esta expresión? Pues el valor de verdad va a ser verdadero. Y si P es verdadero y Q es falso, ¿qué va a dar P implica Q? Ah, bueno, pues de la verdad no se puede seguir la falsedad, por lo tanto esto va a dar falso. Y aquí ya las opciones de respuesta. Entonces aquí ahí están las preguntas y uno puede pedirle que efectivamente preguntas las enuncie, mírenlos acá, y que como una lista de diccionarios de Python, como una lista de diccionarios de Python, dos preguntas sobre determinación del valor de verdad de una expresión lógica. Luego también tenemos un diseño de examen parcial. Entonces aquí lo ponemos en línea Markdown y ese diseño de examen parcial le dice que demuestre con una tabla de verdad que la implicación es equivalente a la negación de P o Q. Es decir, una implicación se puede expresar como una disyunción entre la negación del antecedente y el consecuente. Eso hay que demostrarlo con tablas de verdad. Esa es una sugerencia de parcial. Y acá las tareas. La primera es que cree una función en Python que genere tablas de verdad para proposiciones con tres variables. Entonces ya hemos hecho con dos, hombre, generar con tres a manera de tarea, y resuelve y visualiza las tablas de verdad para la implicación entre la negación de esta disyunción y esta conjunción de negaciones. Y para la retroalimentación se nos sugiere que hagamos un debugineando en lógica, es decir, como corrigiendo en lógica. Los estudiantes intercambian notebooks si encuentran errores en las tablas de verdad ajenas usando simpy.satisfable. Entonces, utilizar esa herramienta para determinar si las tablas de verdad son correctas, y el uso de IPython widget para crear un juego adivina el conector con feedback instantáneo. Generar ese tipo de herramientas
para jugar con lógica. Y finalmente ya un vocabulario en inglés que es true value para valor de verdad, logic connective para conector lógico, tautology para una tautología, contradiction para contradicciones y la frase the truth table show all possible combinations, es decir, la tabla de verdad muestra todas las posibles combinaciones. Muy bien, o todas las combinaciones posibles. Les agradezco mucho, esta es la presentación entonces de la estructura de la clase y ya luego lo que hacemos es desarrollar mm, esta clase, corregirla aún más, mejorarle los recursos para los estudiantes. Y ya, así estos cuadros se conviertan como un espacio de fomento al aprendizaje independiente y autónomo. Muchas gracias.